Buenos días, hermanos. Pueden sentarse, pueden tomar asiento. Qué bueno verles un domingo más. A los que nos visitan, bienvenidos, bendiciones. Les invito a abrir su Biblia, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Estaremos leyendo el versículo 12 al 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 17. Ya tenemos meses, hermanos, estudiando esta carta de Pedro. Hemos sido edificados, confrontados, enseñados, y hoy no es la excepción, ¿verdad? Hoy no es la excepción. Como decía Wilmer, no lo tomen como un sermón más, sino como un mensaje que Dios tiene para nosotros, porque eso es en realidad. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido, o entremeterse en lo ajeno, dice otra versión. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Padre, gracias por tu palabra. Y te pedimos una vez más, Señor, que nos auxilies, que nos socorras, Señor. Necesitamos la intervención, la ayuda de tu Espíritu. Sé con el predicador y con los oyentes, Señor. Somos hombres tan débiles, seres humanos tan débiles, Señor. Vasos de barro, como decía mi hermano al principio. Ayúdanos, Señor. Auxílianos, socórrenos. Que el que tenga oídos para oír, que vea, Señor. Y el que no los tenga, súplele, Señor. Tú eres el Dios que abre los corazones, que abre los oídos, Señor. Instruye a tu pueblo y salva al que todavía se encuentra en oscuridad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Yo he titulado mi sermón, titulé mi sermón, que no te sorprenda el sufrimiento. Es para que glorifiques a Dios. Que no te sorprenda el sufrimiento. A lo largo de los siglos, hermanos, los miembros de la nación judía se habían acostumbrado a la persecución. Si usted lee las páginas del Antiguo Testamento, por siglos, por años, la nación judía se había acostumbrado a una persecución. Durante el curso del primer siglo, los judíos que habían puesto su fe en Jesucristo, tuvieron que enfrentar inclusive el áspero filo del hostigamiento de parte de sus mismos compatriotas. Escuche lo que escribió Pablo
En 1 Tesalonicenses capítulo 2, respecto a los judíos y respecto también a los cristianos del primer siglo, en aquel momento, dice Pablo, en 1 Tesalonicenses 2, 14 y 15, dice lo siguiente: pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. O sea, Pablo le escribe a una iglesia gentil en Tesalónica y le dice: ustedes llegaron a ser imitadores de las iglesias que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de los propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Así que en el primer siglo, los cristianos empezaron a sufrir la persecución, pero los cristianos judíos estaban acostumbrados, ya lo habían vivido y conocían la historia del Antiguo Testamento de cómo una y otra vez fueron perseguidos. Pero los cristianos de origen gentil no habían sufrido persecución, y para ellos la persecución por amor a Jesucristo era una experiencia penosa. Por lo tanto, Pedro les dirige unas palabras de aliento en esta sección de la carta de Primera de Pedro. Y lo primero que quiero que veamos en el versículo 12 de nuestro texto, en el verso 12, es que Pedro les escribe y les dice: no se sorprendan, no es extraño que ustedes sufran. Ven al verso 17 conmigo. 12. Ven al verso 12, dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, Pedro les dice: yo sé que los judíos conocen la persecución, y sé que de los judíos que han recibido el cristianismo están enteramente relacionados con esto, pero ustedes no. Así que no se sorprendan por la persecución. Y les recuerdo que Pedro escribió su carta a finales del 53, principios del 54, por ahí anda la fecha, y fue cuando Nerón enciende Roma, y todo Roma persigue a los cristianos porque Nerón le echa la culpa del incendio a los cristianos. Entonces todo Roma empieza a perseguir a los cristianos, y ellos son expatriados, son perseguidos. Ahora Pedro le dice: no se sorprendan, no es extraño que ustedes tengan que sufrir por ser cristianos. Claro, esta declaración y este mandato que está aquí es muy diferente y muy contrario a lo que vemos en el día de hoy. Esto que vemos aquí en el versículo 12 de entrada es o puede ser tomado como una ofensa o hasta un chiste de mal gusto en las iglesias del día de hoy. O sea, leer un pasaje como este y decir que el Espíritu Santo me está diciendo a mí el día de hoy: no te sorprendas por lo que vas a sufrir por ser cristiano, puede ser una ofensa o puede ser tomado como un chiste de mal gusto, porque vivimos en una época donde el dolor es más bien recibido o es mal bien recibido, y mucho menos cuando se topa o se refiere a un cristiano. Es más, cuando un sufrimiento viene a la vida de un creyente, casi siempre se tacha de que está bajo la disciplina de Dios, y no necesariamente. Si alguien está pasando un problema, todo el mundo dice: algo está haciendo, ¿verdad? Algo tiene escondido y Dios le está... No precisamente, y lo vemos en Pedro, en esta carta. No siempre es así. Los judíos pensaron exactamente lo mismo de Jesús. ¿Sabían ustedes eso? O sea, este pensamiento que tenemos nosotros hoy, gracias a un evangelio muy liviano y muy humanista, cuando vemos a un hermano en la iglesia tener un problema económico, un problema etcétera, casi siempre lo tachamos de algo está pasando, Dios lo está poniendo en disciplina. No. Pero ese pensamiento lo tuvieron los judíos con el mismo Jesús.
Cuando Isaías escribe en Isaías 53, versículo 4, empieza a profetizar lo que iba a pasar con el Mesías y empieza a profetizar cómo el pueblo iba a reaccionar cuando viera a Jesús maltratado, golpeado y colgado. Y dice en el 53, Isaías 53, versículo 4, ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. O sea, el pueblo estaba diciendo, qué bueno que le está pasando eso. Eso le pasa por andar diciendo que Él es el Mesías y es un falso. Dios lo está castigando. Eso pensaron los judíos y estaba profetizado acerca de Jesús. La verdad es que en la Biblia, hermanos, vemos que el creyente no está lejos de padecer y ser afligido. Y lo hemos visto una y otra vez en Primera de Pedro. Solo que en nuestro entorno el día de hoy ha llegado y ha crecido un evangelio romántico y humanista. Hay un evangelio romántico de que como somos hijos de Dios, hijos del Rey, y nos levantan el ego y todo, no nos va a pasar nada malo y no tiene por qué pasarnos porque somos hijos del Rey. Y malinterpretan los pasajes bíblicos como aquel que dice de que Dios nos cuida como a la niña de sus ojos, ¿verdad? Y nos tienen un romántico evangelio respecto a eso, de que somos intocables como cristianos. Sí, vaya dígale eso a los cristianos del primer siglo. Vaya dígale eso a los cristianos que eran entregados para que se los comieran los perros o los leones en el Coliseo. El problema es que gracias al pecado, y el pecado ha entrado a la iglesia, y los falsos maestros también, y con los falsos maestros un falso evangelio, hoy tenemos en la mayoría de congregaciones un evangelio romántico, de que no tenemos que sufrir y no vamos a sufrir. Con esto entonces tenemos a personas que piensan que todo siempre gira alrededor de ellos de color de rosa. Como soy cristiano, ahora todo va a girar a mi alrededor como color de rosa. Todo gira a mi alrededor. Y que Dios y el mundo entero están alrededor de ellos y para ellos. Todo gira a nuestro alrededor. No es cierto. No es cierto. Y vea cómo empieza el pasaje del día de hoy. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido en medio de ustedes para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, no es extraño que el cristiano sufra. Ahora, esta idea de que el cristiano nunca va a sufrir, nunca va a padecer porque es hijo de Dios, no hay nada más alejado de la realidad que eso. Y aquí vemos claramente que el dolor y las órdenes de Dios a estos creyentes es que están en sufrimiento y que iban a seguir sufriendo más y más. Hay muchos comentaristas que dicen que era probable que ya hubiese llegado, por lo que veremos en el contexto literal en el griego, que ya estuviera llegando, ya había llegado un sufrimiento. Muchos dicen, pero no era la persecución tal que se avecinaba, que estaban a unos pocos meses de experimentar la mayor persecución del cristianismo. De hecho, la persecución del cristianismo duró 200 años, por lo menos en aquella época, porque hoy todavía hay en otros países, pero en aquella época duró 200 años, hasta que en su providencia el Señor, ¿verdad?, usó a Constantino y entonces se detuvo un poco la persecución cristiana. 200 años. Ahora, en nuestro texto vemos lo contrario a este evangelio romántico, porque más bien se nos enseña de que no es extraño que el cristiano sufra por ser cristiano. Ahora, nótese en el versículo 12 cuando dice: no se sorprendan del fuego de prueba. Así dice el versículo 12. Hay un llamado a no extrañarse al sufrir, ¿cierto? Hay un llamado a no extrañarse al sufrir. Ahora, recuerden un momento conmigo, vayan al capítulo 2 de Primera de Pedro, versos 20 y 21. Capítulo 2, versículos 20 y 21. Recordemos un momento lo que dijo ahí el Espíritu Santo.
capítulo 2, versículo 20 dice: pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren, vean ahí la palabra, por ello, y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. ¿Escuchó lo que dice el pasaje? Para ese propósito fueron ustedes llamados. ¿Para cuál propósito? Para sufrir aún haciendo lo bueno. Para ese propósito fueron ustedes llamados. Por eso Pedro ahora otra vez en el capítulo 4 versículo 12 dice: no se extrañen, no se sorprendan del fuego de prueba. Jesús dijo lo mismo. Jesús lo advirtió. Leo para ustedes. Dice: pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano, dijo Jesús, y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y dice: y esto les será oportunidad de testificar. Ustedes, por ser mis discípulos, los van a llevar a las cárceles, los van a azotar. Dice: pero tranquilo, los van a perseguir, sí, pero todo eso con un propósito: que ustedes puedan testificar acerca de mí, acerca del Evangelio. Es más, en este versículo 12, donde estamos estudiando, el griego es muy visual. El griego es muy visual. Nuestra traducción dice el fuego de prueba, pero el griego es aún más visual, porque lo traduce, o más bien se escribe de esta manera: no se sorprendan de la hoguera que ha prendido en medio de vosotros. Una hoguera, o sea, era tanto lo que estaban viviendo ya de la persecución, que era una hoguera lo que estaban viviendo. Entonces, también por el griego entendemos de que eso ya estaba pasando. Esa hoguera estaba presente, porque hay un participio presente en el versículo 12. Hay un participio presente. Esa hoguera ya estaba, ya lo estaban viviendo. Así que, hermanos, esa idea de que el cristiano no va a sufrir, debemos de sacarlo de la mente. Estas pruebas habían llegado a estos cristianos, como llegan a nosotros también, con un propósito. Esas pruebas que ellos estaban pasando y las pruebas que usted pudo haber experimentado, está experimentando o vaya a experimentar, esas pruebas llegan a nuestra vida con un propósito. Vean el versículo 12 otra vez. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba, ¿verdad? De prueba. O sea, en otras palabras, el propósito es para probarlos, para ponernos a prueba. Hermanos, ¿cómo harían los que creen que todo es victoria como cristianos con esta declaración? ¿Cómo harían aquellos cristianos que piensan que siempre en victoria y cantan y son eufóricos y que no les pasa nada malo? Con esta declaración les ha venido, no es extraño para ustedes, y es para probarlos. ¿Qué cristianismo tan diferente? Es muy diferente ese cristianismo que vemos en las Escrituras a lo que escuchamos el día de hoy. Así como se prueba la plata, o se probaba la plata, como se probaba el oro para sacar todo lo que no tenía que ver con él. Tal vez el oro tenía adherido cosas que no tenían que ver con el oro. Y así como se probaba en fuego para que todos esos minerales que no pertenecían al oro o a la plata se desprendieran, así también Dios estaba trayendo esta hoguera, este fuego, para sacar de los cristianos todo aquello que no correspondía a un cristiano. Igual con nosotros. Cada prueba que viene a nuestra vida, Dios nos está probando, nos está limpiando, nos está purificando. ¿Cuántos le han dicho al Señor: Señor, yo quiero ser más santo? Nos está probando. Dios permite y muchas veces nos mete en pruebas, no tentaciones, en pruebas para probarnos,
para limpiarnos. No para saber cómo vamos a reaccionar, porque Dios es todopoderoso y todo sabio. Él sabe cómo vamos a reaccionar. Así que la prueba no es para ver, mira, vamos a ver qué hace Diego. No, Él sabe cómo Diego va a reaccionar. La idea de probarnos es, voy a purificarte, como se probaba el oro, como se limpiaba el oro. Cada prueba, cada circunstancia que viene en nuestra vida es para probarnos y dejarnos aún más santos. Más santos. ¿O no ha aprendido usted lecciones cuando se lleva usted, como decimos nosotros, un chipotazo? ¿No aprende usted una lección? ¿Verdad que sí? Dios usa eso para irnos limpiando. Ya somos menos cabezones que antes. Eso espero que seamos menos cabezones que antes. Para probarnos. Y dice el mismo versículo 12, no es una cosa extraña. No es una cosa extraña. Este verso 12 termina afirmando lo que, o más bien la cercanía y lo familiar que es el dolor del cristiano. No es una cosa extraña. Acostúmbrese. Claro, de nuestro lado, acá, es muy fácil muchas veces decir que somos probados. En otros países, esa prueba posiblemente va a tener que salirse el cristiano de su casa y huir por su vida. Es muy diferente. De este lado somos probados y purificados de otra manera. Allá son otros extremos. Y debemos de dar gracias a Dios también, de que nos ha tocado vivir aquí y no allá. De hecho, alguien decía, si esta generación de cristianos nos hubiera encargado el Señor proclamar el Evangelio como se la encargó a los cristianos del primer siglo, no hubiésemos llegado muy lejos. Hermanos, los cristianos del primer siglo trastornaron el mundo entero. Y con toda la persecución que tenían. Y nosotros de este lado, con toda la comodidad, y no trastornamos ni al vecino. Démosle gracias al Señor que no nos tocó vivir allá. Cada trago amargo, cada dolor, cada angustia que viene, según así lo ha planeado nuestro Dios, es para nuestro bien. Y repito estas palabras porque yo sé que en muchas iglesias, en muchos lugares cristianos evangélicos, eso se cree, pero no se cree. ¿Ha visto hasta algún sticker de un gato que dice, sí, pero no? ¿Verdad? Ok. Esta idea lo creen así los cristianos también. O sea, sí lo creen, pero al mismo tiempo no. El decir que cada trago amargo, cada dolor, cada angustia que viene a nosotros, viene según Dios lo ha planeado. Ellos dicen, sí, pero cuando se reafirma esa doctrina, dice, no, no. Escuche lo que dice nuestra confesión de fe. Somos una iglesia bautista, reformada, confesional, adheridos a una confesión histórica. Y dice lo siguiente, nuestra confesión de 1689, en su capítulo 5, en el tema de la providencia de Dios. Espero que ustedes hayan estudiado esa doctrina cristiana, que déjeme decirle, que esta doctrina cristiana de la providencia de Dios, yo hace 10 años no la conocía. Y yo puedo decir con una limpia conciencia, perdón, que la mayoría de cristianos evangélicos alrededor del mundo no conocen esa doctrina porque nunca se les ha predicado, nunca se les ha enseñado. Y está en la Biblia. Dice en el capítulo 5 respecto a la providencia de Dios, nuestra confesión lee así literalmente. Aunque en relación a la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Nada de lo que sucede, bueno o malo en este mundo, sucede sin la providencia de Dios. Dios lo trae, Dios lo permite. Uno de los textos que recuerdo citando a Job, cuando Job dice, recibiremos solo el bien de Dios y no el mal.
¿Cierto? ¿Quién decidió llevar las plagas a Egipto? ¿Fue Satanás? No, ¿verdad? Bueno. Así que hay toda una doctrina bíblica acerca de la providencia de Dios. Por eso dice y decía antes que cada trago amargo que sucede en la vida del cristiano ha sido así ordenado por Dios. Y dice el texto, para probarnos, para purificarnos, para limpiarnos, para hacernos cada vez más semejantes a Cristo, aunque no lo entendamos. Cuando usted está metido en un problema y usted está metido ahí y usted dice, no le veo pies ni manos ni cabeza a esto, bueno, Dios sí. Por algo lo ha provisto Dios. Y es para purificarnos, para hacernos más semejantes a Cristo. ¿Se acuerdan aquel pasaje romántico? Porque es un pasaje romántico, pero si se lee fuera de su contexto. Pero es un pasaje cliché del cristiano, Romanos 8:28. Es un pasaje romántico y un cliché cristiano. Pero cuando usted une ese pasaje al contexto, ya no tiene nada de romántico. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Ve? Todas las cosas operan para bien. Todo el mundo, amén. En el contexto de Romanos 8:28, más adelante dice, persecución, hambre, angustia, espada, desnudez, etc. Todo eso coopera para bien. Ya ahí deja el romanticismo. Todo eso coopera para bien. Y alguien decía, citando este pasaje, en forma de pregunta, ¿controla Dios el mal? ¿O solo Dios controla el bien y el mal viene y Dios tiene que estar atacando el mal? ¿Cuál es la idea cristiana común? Que Dios trabaja con el bien, hace el bien, y cuando Satanás se levanta, Él trata de ver cómo soluciona ese mal que Satanás está trayendo. No. Dios controla el bien y Dios controla el mal. Por eso, decía este comentarista, si no fuese así, ¿cómo podría el Espíritu Santo decir, en este contexto de la persecución, de la hambre, de la desnudez, de la muerte, de la enfermedad, que todo eso coopera para bien, que Dios lo usa para bien? ¿Cómo Dios podría decir eso si Dios no controla el mal? Y tendríamos que decir entonces que Dios ya no es soberano. Sin embargo, es lo que se cree en las iglesias cristianas evangélicas. Entonces, hermanos, cuando estudias esta doctrina de la providencia de Dios y del decreto de Dios, ¿cuántos han estudiado la doctrina del decreto de Dios? Yo espero que todos. Y si no, si alguien no está familiarizado, le podemos regalar una confesión de fe y se lo puede llevar para su casa y leerlo y estudiarlo. La doctrina del decreto de Dios también, nosotros entendemos a la luz de la Biblia que Dios está en pleno y total control de todo, de todo. Estas doctrinas, hermanos, se han desconocido por completo en el cristianismo, y la mayoría del cristianismo moderno lo desconoce. Lo desconoce. Por eso, cuando van a pasajes como este, no entienden. ¿Cómo va a decir el pasaje que es una cosa que no es extraña el dolor y el sufrimiento para el cristiano? Y que es para probarnos. Cada cristiano está íntimamente relacionado con Jesús, ¿cierto? De hecho, eso dice Pablo en Romanos capítulo 6. Estamos íntimamente relacionados, tanto así que cuando Cristo murió, yo morí, dice Pablo. Y cuando Cristo resucitó, yo resucité. Estamos tan íntimamente relacionados con Cristo que también seremos participantes de su gloria, de su herencia, y también lo seremos en su plena resurrección. Nosotros también seremos transformados en un cuerpo glorificado como Cristo. Estamos tan unidos a Cristo que todo esto tiene que ver con nosotros. Pero dice el pasaje que como estamos unidos con Cristo, entonces también estamos unidos a sus sufrimientos y sus padecimientos. Vean el versículo 13. Esto me lleva a mi segundo encabezado. Es que nosotros vamos participando de los sufrimientos de Cristo. Verso 13. Antes bien, o sea, antes de que ustedes piensen que es algo extraño, en lugar de pensar de que es algo extraño, antes de eso, más bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo,
Regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Ven ahí la idea que da Pedro? Estamos tan íntimamente relacionados que también vamos a participar de los padecimientos de Cristo. En vez de ser cosa extraña de sufrir y padecer, es la normalidad del cristiano, dice Pedro. Escuchen lo que he leído un comentarista sobre este pasaje 13. Dice el comentarista: el cristiano que es perseguido por su fe es compañero en la misma clase de sufrimiento que Jesús soportó, el cual consiste en padecer por hacer el bien. Ahí somos compañeros de Cristo. Y esto es exactamente lo que Pedro dijo atrás en el capítulo 3, versículo, vamos a ver, 17. 3:17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Oiga, si es la voluntad de Dios que padezcas por hacer el bien. Estamos unidos a Cristo. En otras palabras, somos invitados a experimentar el mismo padecimiento, el mismo odio que sufrió Jesús. A eso somos invitados. Ese es el cristianismo que se predicaba en el primer siglo. Y es el cristianismo que se debe predicar el día de hoy. Es más, según este pasaje bíblico, es un honor, según el Espíritu Santo en este pasaje, es un honor sufrir por Cristo. Tanto así que en el verso 13 encontramos un imperativo. O sea, es un honor padecer por Cristo. Y tanto así que el Espíritu Santo usó un imperativo, usó un mandato en el versículo 13. Regocíjense cuando estén sufriendo. Es algo normal y es un honor, es un privilegio. En otras palabras, aún con lágrimas en los ojos, debemos de regocijarnos en el Señor, sabiendo que también somos llamados a padecer y sufrir por Él. Y vemos eso lo vemos nosotros. Este mandato que Pedro nos da aquí, porque es un mandato por el Espíritu Santo de regocijarnos en el sufrimiento, lo vemos también en un libro histórico como en el libro de los Hechos. Escuche lo que se relata ahí en el capítulo 5 de los Hechos, versículo 41. Escuche lo que se dice ahí. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Salieron regocijándose y diciendo: fuimos dignos, nos tomaron en cuenta para poder sufrir por el nombre de Cristo. ¿Qué hubiese pensado en este ejemplo? Si metemos a varios cristianos del día de hoy en aquel momento, ¿qué hubiesen pensado? Esta gente está loca, ¿cómo se está regocijando por haber sido garroteados? Ahora, si traemos a Pedro, a Pablo y a todos estos al día de hoy, al escuchar un evangelio de que no tienes por qué sufrir, eres un hijo, una hija del rey, todo va a ir bien de victoria en victoria, ¿qué hubiesen pensado ellos? Hubiesen dicho como Pablo en Gálatas: ¿han creído otro evangelio? ¿Acaso han creído en otro evangelio? Porque ese no es el mandato. Lo normal es no sufrir. Pedro explica que hay 4 actitudes necesarias para ser triunfantes en la vida de la persecución, y se las voy a nombrar nada más. La primera actitud del cristiano ante la persecución es esperarla. Capítulo 4, versículo 12, que estamos estudiando. Debemos de esperarla, es algo normal para nosotros. Segunda actitud, regocijarse en ella. Capítulo 4, versículo 12 al 14. Tercera actitud, evaluar su causa, o sea, ¿por qué es que está pasando esto? Capítulo 4, versículo 15 al 18. Y cuarta actitud, encomendarse a Dios. Versículo 19 de nuestro texto. Ahí resumí toda mi enseñanza, ¿verdad? Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 17: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hoy los pastores dirían, yo llevo en mi bolsa la marca de que soy pastor, ¿verdad? La bendición. No, Pablo dice, yo lo llevo en mi cuerpo, he sufrido. Me han apedreado, me han garroteado, me han azotado. Incluso estuve prácticamente muerto. Yo lo llevo en mi cuerpo. A los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 29, Pablo dijo, porque a vosotros, oigan lo que dice, y eso es para nosotros también, porque a ustedes, a vosotros, se os ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Así como se nos concedió poder creer en Cristo, que es un privilegio poder creer en Cristo, y eso se nos concedió, también se nos concedió sufrir, dice Pablo. Entonces, hermanos, ser cristiano, según el Evangelio de Cristo, ser cristiano no es estar en un pedestal de vidrio, sin dolor y sin angustia. Todo lo contrario. Ahora, quiero que meditemos en las causas y consecuencias de los problemas que hemos estado teniendo, o que vamos a tener, o que tuvimos. ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de que nosotros hemos estado sufriendo? Leamos el versículo 14 al 16. Verso 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Verso 15. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, como ladrón, como malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Aquí el Espíritu Santo, por medio de Pedro, nos da dos formas de sufrir. Dos formas de sufrir. Y él empieza a decir, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, o sea, si ustedes están sufriendo por ser cristianos, por no negar su fe, gloria a Dios. Glorifiquen a Dios. Alégrense. Es más, se dice de Charles Spurgeon, ¿verdad? Ya voy pronunciando hasta el inglés, hermanos. Se dice de Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, que él envió en algún momento alumnos que tenía de predicación, los envió a predicar el evangelio afuera. Y cuando ellos regresaron, Spurgeon les preguntó, ¿los ofendieron? Ellos dijeron, no. ¿Los escupieron al predicar el evangelio? No. ¿Los golpearon? No. A lo que él les dijo, entonces ustedes no predicaron el evangelio. Y como dijo MacArthur, el evangelio es ofensivo. El evangelio realmente predicado es ofensivo para el pecador. Si es ofensivo para los cristianos, imagínense para el pecador. Es ofensivo. Y Carlos Spurgeon decía, si ustedes fueron a predicar y no le hicieron nada de eso, o por lo menos no los apartaron, ustedes no predicaron el evangelio. Pero, por eso dice el pasaje, si ustedes sufren insultos por mi nombre, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Denle gracias. Dichosos son, dice, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. En otras palabras, ¿qué quiere decir ese versículo cuando dice, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes? ¿Qué tiene que ver esa frase con el dolor y el ser cristiano? En otras palabras, si alguien soporta el dolor injustamente, sin renegar su fe, sin negar a su Señor, y se goza por eso más bien, y vive en alegría, es porque eso es una evidencia de que el Espíritu de Dios está en usted. Es una evidencia de que a pesar de los problemas que usted lleve, usted sigue adelante, usted sigue gozoso, usted no abandona su fe. Todo lo contrario al ejemplo que vemos en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, que muchos recibieron el evangelio con gozo,
Pero como nunca fueron cristianos reales, al venir los problemas, al venir la persecución por causa de la palabra, tropezaron y se fueron. Y nunca dieron fruto. Dice Pedro, ustedes pueden saber, pueden tener plena certeza de que el Espíritu de gloria y de Dios reposa en ustedes si tienen esa actitud de que soportan las aflicciones por ser cristianos y se gozan en eso. Es ahí, hermanos, en esa circunstancia de problemas, de angustia, y que el cristiano sigue adelante a pesar de todo, donde toma lugar pasajes bíblicos como el siguiente. Por tanto, dice 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ese pasaje se ha usado para decir cualquiera que diga que Jesús es el Señor es cristiano. No. En esos momentos de persecución por ser cristiano, el que diga que Jesús es el Señor y no el César, ese verdaderamente es cristiano. Porque está diciendo, mátenme, yo sé que ese no es el Señor, mi Señor es Jesús. Y no le voy a obedecer al César, le voy a obedecer a Jesús. Máteme si quiere. Ahí es donde toma posición ese pasaje de ninguno dice que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu. Una valentía, un poder, un denuedo que da el Espíritu Santo para decir, no me importa, soy cristiano. Es ahí donde toma lugar ese pasaje bíblico. Y eso trae gloria a Cristo. Vean la última parte del versículo 14. Eso trae gloria a Cristo porque dice, dichosos son por el Espíritu de gloria, reposa sobre ustedes, y el de Dios dice, ciertamente por ellos, los impíos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Eso trae gloria al Señor. Cuando usted pase la prueba, manteniéndose firme, eso da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Ahora, hermanos, para ir avanzando en mi sermón, estos pasajes, incluso del 14 al 18, se han malinterpretado, mayormente el versículo 18. Pero aquí lo que el Espíritu Santo está diciendo, hay dos formas de padecer, hay dos formas de sufrir. Hay cristianos que sufren por ser cristianos y dan gloria a Dios por eso incluso y se regocijan. Y hay cristianos como usted y como yo también que sufrimos por nuestro propio pecado. O sea, nos metemos de cabezones en un pecado, hacemos algo incorrecto y trae consecuencias a nuestra vida que nos hacen llorar, nos hacen sufrir. Hay dos clases, hay dos causas y dos consecuencias. Eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo en este pasaje bíblico. Porque en el versículo 15 y 16 se nos representan dos formas de sufrir. Véanlo conmigo otra vez. 15 y 16 dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, como ladrón, como malhechor o por entrometerse en lo ajeno o entrometido. Pero si alguien, aquí está la otra forma de sufrir, sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han sufrido dolor, angustia, problemas por meterse en algo que no tenían que meterse por pecadores? ¿Cuántos? Y al que no es terrícola, dijo Sujel, todos hemos metido en algún momento las patas, como decimos nosotros. Nos hemos equivocado, hemos pecado delante de Dios. Y ese pecado nos ha traído dolor y aflicción muchas veces. ¿Cierto? ¿Cuántas mujeres por su cabezonada se han casado con hombres que no son cristianos y llevan palo toda su vida? ¿Y sufren como cristianos? No. Por haber tomado una decisión incorrecta en contra de las Escrituras y viceversa. Hombres cristianos que porque era muy bonita, porque hablaba muy bonito, porque cantaba muy bonito, se casó con ella, no siendo cristiana, y lleva las consecuencias y sufre. Y viceversa, en cualquier problema,
Yo soy el primero en decir, yo me he metido en problemas por pecar y trae dolor a mi vida. Hay dos causas de sufrimiento en nuestra vida. Y el diablo no tiene nada que ver muchas veces. Somos nosotros los que tomamos esas decisiones. Por último, hermanos, veamos una verdad sobre el sufrimiento. Hay una verdad sobre el sufrimiento, hermanos, en este pasaje bíblico que debemos de recalcar. Una verdad sobre el sufrimiento. Versículo 17 al 19. Porque es tiempo. Oiga esta declaración, hermano. Este versículo 17, yo creo que la mayoría de cristianos evangélicos quisieran quitarlo de ahí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero y Pedro se mete ahí en la colada, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, no porque son pecadores, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Una verdad sobre el sufrimiento. Y lo primero que vemos es que el juicio comienza por la casa de Dios. Ahora, si quiero hacer una pregunta a sus mentes. ¿Cómo entendería usted del versículo 17 que dice de que el juicio comienza por la casa de Dios en este contexto? El juicio comienza por la casa de Dios. Le voy a decir cómo lo entenderían nuestros hermanos arminianos. Los cristianos evangélicos que no creen en la doctrina de la gracia. Ellos entenderían de que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, quitándole la salvación a los cristianos que han pecado. Así lo entienden muchas personas, ¿verdad? Lo que quiero decir es que este juicio que comienza por la casa de Dios a los cristianos no tiene nada que ver con su salvación. No está en juego. Su salvación no la van a perder. Es imposible que un cristiano se pierda. Es más, tenemos un documento donde hay 100 razones y 100 citas bíblicas que enseñan que la salvación no se pierde. 100, no una, 100. Es imposible. Entonces, cuando Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios, ¿a qué se refiere? En primer lugar, por nuestro contexto, a las persecuciones. Dios trae como juicio la persecución muchas veces a la iglesia, con el motivo de probar a los cristianos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 8, Dios le dijo a los cristianos, vayan y prediquen el evangelio en Samaria, Judea, hasta la última de la tierra. La iglesia se quedó ahí, en Jerusalén, no salió de ahí. Dios trajo una persecución en el capítulo 8, versículo 1. Y por la persecución de los cristianos, el evangelio llegó a otras partes. Y después de esa persecución, como dijo alguien, vea cómo opera Dios, y Dios es soberano en lo malo incluso. Dios trae una persecución a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es dispersada. El que trajo la persecución humanamente, o al que Dios usó humanamente, fue a Pablo. Y empezaron con Esteban. Y de ahí empezó la persecución, usando a Pablo. Y de ahí se va la iglesia, ya quita el enfoque de la iglesia en Jerusalén y la enfoca en otra iglesia, a donde fue esparcidos los cristianos. El que trajo la persecución humanamente fue Pablo, ¿verdad? Y después de ahí, el foco del mejor predicador fue Pablo. Dios usó a Pablo para traer la persecución, y Dios usó a Pablo para llevar el evangelio después de eso. Y luego dicen que Dios no es Dios, ¿verdad? Entonces, el juicio empieza por la casa de Dios usando la persecución en este contexto. También es porque Dios trae a su propia casa los resultados de las malas acciones de los cristianos. En el contexto dice que nadie sufra, de que va a sufrir, de que nadie sufra por ladrón,
Dios trae también juicio en ese sentido. Dios permite que vengan las consecuencias aún a los mismos cristianos. Pero no está hablando de la salvación, si se pierde o no se pierde. Y Dios también trae disciplina. Dios trata con las personas. Porque dice Hebreos que al que Dios toma por hijo, lo disciplina. Entonces, Dios empieza por su casa. Dios empieza por su casa. Y empieza a traer disciplina. Empieza a traer juicio. Es más, al final del versículo 17 y todo el capítulo, y el versículo 18, Pedro está citando Proverbios capítulo 11, verso 31. Vean al final versículo 17. Dice así. Cuando dice, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? La Biblia de las Américas trae el versículo 18, la segunda parte, en mayúscula. Porque la Biblia de las Américas está diciendo que esa segunda parte del versículo 18 es una cita del Antiguo Testamento. Está citando Proverbios, capítulo 11, verso 31. Ahora, quiero hacer una aclaración, hermanos. Yo lo usé, el versículo 18, muchos años, para decir que la salvación se pierde. ¿Cuántos han escuchado el versículo 18 para dar a entender que la salvación se pierde? Cuando dice, y si el justo con dificultad se salva, o sea, puede ser que no se salve. Puede ser que en este caminar, como que sí, como que no, y al final no. ¿Cuántos han escuchado una interpretación del versículo 18 diciendo que el cristiano puede perder la salvación? Yo lo escuché, yo lo prediqué, yo lo enseñé. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entendemos el versículo 18 cuando dice que el justo va a tener dificultad hasta que se salve? ¿Cómo lo entendemos en este contexto? De las pruebas. El cristiano va a tener pruebas, y pregúntele a la audiencia primera de Pedro siendo perseguidos. Lo que está diciendo el versículo 18 y el 17 es, bueno, si el juicio empieza por la casa de Dios y a los cristianos que pequen les vienen las consecuencias humanas, ¿qué cree que le espera al que está despreciando el evangelio? Y luego dice en el versículo 18, y si el justo va a tener dificultad en esta vida hasta que llegue a la consumación, hasta la glorificación, va a tener dificultad. ¿De qué manera? Las pruebas, las persecuciones, las aflicciones por ser cristiano y las aflicciones por el pecado que tiene y que hace. Si al justo le pasa todo eso, no es que pierde la salvación, sino que sufre aquí en esta vida. ¿Qué cree que le espera al impío y al pecador? Que dice en versículo 17 que es el que rechaza el evangelio. Ese versículo 18 no habla de que la salvación se pierda. Está hablando del sufrimiento, de las pruebas que el cristiano lleva y va a tener que sufrir. Hermanos, piensen un momento en esto. Y los que no son cristianos, que cada quien ojalá que lo sepa. Y si no, Dios sí lo sabe. Aquí hay una advertencia. Si Dios trata a sus propios hijos con rectitud, porque Él es un juez justo, y lo vemos en este pasaje, que hay cristianos que sufren injustamente, pero dice claramente el pasaje que si usted hace algo indebido, usted va a tener que sufrir en esta vida las consecuencias y Él no las va a quitar. Y aún así, el juicio empieza por la casa de Dios. Claramente el Espíritu Santo dice, ¿qué será del impío y el pecador? Que dice en el versículo 17 que es el que rechaza, es el que no cree, el que no obedece el evangelio de Dios. ¿Qué cree que le espera? Siempre que leo ese pasaje, vienen aquellos pasajes de Hebreos, tanto el capítulo 6 como el capítulo 10. Y recuerdo a este predicador Salvador Gómez Dixon predicando ese texto, porque quedó en mi memoria, quedó en mi mente cómo él lo predica.
En esos capítulos de apostasía del capítulo 6 y capítulo 10 de Hebreos, que se han usado para decir que la salvación se pierde, y está hablando de personas que han rechazado el Evangelio y que no quieren nada con Cristo, dice claramente: a ese yo le pagaré. Dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. A ese Dios es el que se describe en Apocalipsis cuando dice que Cristo, lo leí la semana pasada, que dice que Cristo tiene un manto blanco salpicado de sangre. Y decíamos que esa sangre no es de Cristo. Es la sangre de sus enemigos que él ha hollado, él ha pisoteado en el lagar, dice. ¿Qué le espera? ¿Qué será del impío y el pecador? Es más, vayan conmigo a un texto en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, verso 36. ¿Quién de los que están en este lugar tienen la Reina Valera? Ok. ¿Quién tiene la Biblia de las Américas? Ok. Ahí hay una gran diferencia. En este texto hay una gran diferencia entre la Biblia de las Américas, Juan 3, 36. Hay una gran diferencia en la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Juan capítulo 3, verso 36. La Reina Valera lee más o menos así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, ¿verdad? La Biblia de las Américas no dice el que no cree en el Hijo. La Biblia de las Américas lee: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso está más congruente la traducción de la Biblia de las Américas cuando dice: el que no obedece a Jesús, el que no obedece a su mensaje, el que no obedece al Evangelio, la ira de Dios está sobre él. Y por eso pregunta Pedro en el versículo 17: ¿qué le espera al que no obedece al Evangelio? La ira de Dios es lo que le espera. Es la ira de Dios, es el furor de Dios. Así que yo quiero decirle a todos aquellos que están escuchando y no han nacido de nuevo, yo quiero quitarles el romanticismo de su mente. Dios no te ama en ese estado de pecaminosidad. No te ama. Dice la Biblia que lo que tienes sobre tu cabeza es la ira de Dios. Y hay otro pasaje que es muy claro para mí, Romanos capítulo 2, versículo 5, que dice: debido al corazón no arrepentido y a la dureza de su corazón vas acumulando ira para el día de la ira y para el justo juicio de Dios. Aquí hay una advertencia en nuestro texto, hermanos. Esa forma de preguntar, el verso 17 al final, cuando dice: ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Eso es una pregunta que cada cristiano debiera estarle preguntando y explicando al mundo sin Cristo. Y si hay alguien aquí, yo quiero decirle: ¿sabe cuál es el fin suyo si usted no ha obedecido al Evangelio de Dios? Es la ira de Dios. Es el castigo de Dios, es el crujir de dientes. Imagínese usted morir creyendo que es cristiano. Cierra los ojos, deja de respirar en esta vida, los abre inmediatamente en otro lugar y tienes a Cristo delante de ti para decirte: apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Eso es lo que van a experimentar un montón. Eso es lo que han experimentado un montón. Yo tengo amigos que ya se han muerto y no querían nada con el Evangelio, y sé que eso fue lo que escucharon. Y ojalá que aquí ninguno tenga que escuchar esas palabras, porque aquí hay una advertencia más. Hay una advertencia más en esa paciencia que Dios tiene. Hay una advertencia más para nosotros. Examínate. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Eres una verdadera cristiana? ¿Hay evidencia de que eres un verdadero cristiano? ¿O simplemente crees que eres cristiano porque un día repetiste una oración o porque asistes a una iglesia? Examínate una vez más. Hoy, como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. En el tiempo de Noé pasaron 120 años con la puerta abierta de par en par y Noé anunciando el juicio.
Pero un día Dios cerró la puerta, no fue Noé, Dios cerró la puerta. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Un día se cerrará. Puede ser que el Señor regrese en su segunda venida visible y sea demasiado tarde. Y tenga usted que decir como se describe en Apocalipsis. O tenga usted que decir como aquellos que decían a las peñas y a los montes: escóndannos de la ira del Cordero, porque ha llegado su día. Ese día la gente va a querer huir, pero no va a poder. Hoy todavía hay tiempo. Hoy todavía hay tiempo. Los que son cristianos y han soportado dolor, angustia, aflicciones y siguen con su fe intacta, es porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Les está impartiendo esa fuerza que necesitan. Pero también, vean lo que termina diciendo el versículo 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, tengan claro lo siguiente, y voy aquí muy rápido para terminar. Si usted ha padecido, ha tenido problemas, en lo que quiera que haya tenido problemas, en lo que sea, ha sido según la voluntad de Dios, dice ese pasaje bíblico. Así ha sido la voluntad de Dios. Y ve lo que sigue diciendo: como ha sido la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Encomienden sus almas. Encomendar es un término bancario, dice un comentarista, que significa depositar para salvaguardar. Encomienden sus almas al Creador. Y alguien decía: ¿por qué al Creador? Para recordar que los lectores de esta carta y nosotros el día de hoy, su vida debe ser encomendada a ese Creador, porque Él la dio. Él te cuida. Y Él sabe las necesidades que sus criaturas tienen. Y vino a mi mente, y con esto voy terminando, cuando dice: encomienden sus almas al Creador. Recuerdo las palabras dichas por Jesús en Lucas 20:25, cuando dijo: entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si Dios te ha dado la vida eterna, si Dios te ha salvado, te mantiene firme, encomiende su alma al Señor. A Él le pertenece. Y sigamos haciendo el bien. Sigamos obedeciendo al Señor. En medio de los problemas, Él siempre estará con nosotros. Eso lo prometió: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él nunca prometió: yo estaré con ustedes para que nunca sufran. No, yo estaré con ustedes ahí en medio. Y viene a mi mente una historia del Antiguo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan en el libro de Daniel a los 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego? Cuando el rey les dijo y les dio una oportunidad más de que se rindieran ante la estatua, él dijo: no lo vamos a hacer. Nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. Y si no lo hiciera, tampoco te vamos a obedecer. Y los echaron. Echaron 3 y dice que vieron que él veía a 4. Ahí claramente ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos. Habían 4. Y los mandaron a sacar y ni siquiera su ropa olía a humo. Dios prometió estar con nosotros en el fuego. Y en este fuego de prueba que ellos estaban experimentando, Dios estaba con ellos, dándoles aliento y enseñándoles a cómo caminar en medio de la prueba. Que Dios nos ayude, hermanos, a caminar en medio de los problemas y de las pruebas, no a querer escapar de ellos. Que Dios nos ayude y nos enseñe a caminar en medio de este mundo que es antagónico al cristianismo. Y me encontré hoy en la mañana una frase de C.S. Lewis que dice lo siguiente: dolor y sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Dolor y sufrimiento es el megáfono de Dios para un mundo sordo. El mundo allá afuera no quiere escuchar el Evangelio.
Dios hace llamar a las personas al arrepentimiento por medio del dolor y el sufrimiento. Y como hemos estudiado en Apocalipsis con el hermano Wilmer, todas las copas de la ira, todas las trompetas son esos anuncios de dolor y angustia al mundo para que el mundo se arrepienta. Pero también hay cristianos sordos, ¿sabían? Hay cristianos que se han vuelto sordos y entonces Dios tiene que usar también el dolor y el sufrimiento para hacerte entender. Como los padres muchas veces tenemos que hacer entender a nuestros hijos que nos obedezcan y no nos quieren hacer caso con nuestras palabras. El Señor dijo, la vara de la disciplina les quitará la necedad. Dios hace lo mismo con el cristiano. Dios nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, porque Él es paciente, pero llega un momento y dice, no, usted no entiende por las buenas. Dolor y sufrimiento para que entienda. Quiera el Señor que nos ayude a ser de los cristianos que entendamos a las buenas con la primera y no tener que traer consecuencias a nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todos nosotros hemos tenido problemas, angustias. Lo vemos hoy en tu palabra, que ha sido tu voluntad en nuestra vida, Señor, para forjarnos, para enseñarnos, para moldearnos cada vez más a la imagen de Cristo. Pero es un momento oportuno también, Señor, para que nosotros que hemos escuchado la exposición de tu palabra, hagamos cuentas contigo, Señor. Porque también es cierto que muchos de los que están o estamos en este lugar hemos traído dolor a nuestra vida, angustias por nuestros propios pecados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces estamos acarreando problemas por nuestro pecado, por nuestra desobediencia a ti, Señor. Perdónanos. Enséñanos a ser obedientes, Señor, por las buenas. Danos un corazón humilde, un corazón entendido, un corazón sabio, que nos baste con escuchar la reprensión de tu palabra y corrijamos lo que está mal y no tengamos que esperar la corrección de la disciplina, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a caminar en este mundo oscuro, antagónico al cristianismo. Ayúdanos a ser fuertes, valientes. Que si nos toca sufrir por el nombre de Cristo, que lo hagamos con gozo, Señor. Ayúdanos. Y queremos orar, Señor, por aquellos hermanos que se encuentran en otros países, que en verdad están sufriendo en su propio cuerpo tormentos, dolor por ser cristianos. Oh Señor, acompáñales. Dales fuerzas, dales ánimo, Señor, dales gozo. Y que todo eso sirva para que ellos puedan incluso predicar a aquellos hombres que los están torturando, Señor. No entendemos muchas veces tus propósitos, pero no somos mandados a entenderlos. Somos mandados simplemente a darte las gracias y a obedecer. Tú sabrás lo que haces con nosotros. Como aquel alfarero sabe lo que hace con el vaso de barro, tú sabes qué harás con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser mejor mañana de lo que hemos sido en esta semana que ha pasado, Señor. Ayúdanos a glorificarte. Perdónanos por las veces que por nuestras malas acciones hemos traído vergüenza al nombre de Cristo. Ayúdanos a cambiar, Señor. Reconocemos nuestra humanidad y reconocemos que dependemos únicamente de ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, 15 minutos de receso para que vayan al baño, se coman algo y venimos a la escuela dominical.